Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Vamos a esperar un ratito mientras se suma un poco más de personas. Así te presento e iniciamos. Perfecto. ¿Dale? Va. Perfecto. Hola a todos los que se van sumando, el doctor Portilla. Hola a todos, hoy corresponde a residencias médicas en México. Sí, vamos a esperar un ratito para que se sumen más personas y damos inicio. Bueno, hola Edgar Ruiz. Bueno, si gustas, empezamos. Hoy corresponde a residencias médicas en México. Tenemos como invitado a Jorge Iván Valenzuela. ¿Está bien? Él es estudiante de medicina de octavo semestre y es creador de contenido médico. Su Instagram es estudiante-aséptico. ¿Sí? Que igual yo se los dejé en las historias y además en la descripción se lo voy a dejar, se lo voy a dejar cuando guarde el live, ¿sí? Para que vayan, lo sigan. Tiene contenido muy interesante, así que se lo recomiendo. Muchas Bueno, gracias. porque Iván, la dinámica que estoy manejando es así. Hicimos con un par de seguidores y con otros colegas las preguntas más frecuentes que tenemos en general sobre las residencias médicas, ¿sí? A partir de eso yo te voy haciendo las preguntas y tú, bueno, te vas explayando y nos vas contando todo lo que quieras y al final, un ratito, hacemos las preguntas que les vayan surgiendo a las personas que están viendo el live, ¿sí? Tratamos de hacerlo que no dure más de una hora por el tema de la duración del live y de que se corta y todo este tema técnico de Instagram. Así que si gustas o si quieres decir algo antes de empezar. Sí, no, pues nada más, pues muchas gracias por la invitación. Yo, pues ya como mencionaste, soy estudiante, entonces, pues sí, a lo mejor hay cosas que no, como tal, no puedo contestar porque todavía no he aplicado a la residencia. Sí, soy un estudiante que tiene como las ganas de aplicar ahorita, ya después, quién sabe, pero pues ahorita sí me gustaría, por eso también es parte del que estoy aquí, porque pues se me hizo buena idea pues también darme la tarea de investigar un poquito sobre esto y nada, a lo mejor sí hay cosas que igual no puedo contestar como tal, pero pues sí hice mi tarea, entonces pues vamos a ver. Por supuesto. Bueno, entonces, primero, gracias a ti por aceptar la invitación y nada, como siempre, las preguntas que no sepamos responder, las buscamos en un segundo, en diferido y, y damos chance de que sigan preguntando y también ir investigando las cosas y irlas respondiendo, así que no te preocupes. Muy bien. Eh, bueno, empezamos. Para los que se conectaron hace poco, estamos en residencias médicas en México, ¿sí? Y el invitado es Jorge Iván porque vi que aumentó un poco las personas que se conectaron, ¿sí? Iniciamos con las preguntas. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para inscribirse al examen de residencia? Pues los requisitos básicos en realidad es el título profesional, o sea, es la cédula, si no la tienes, se tiene que anexar tu título profesional en caso bueno, primero hay un preregistro, ¿no? Donde te pide lo básico, que es tu nombre, tu correo, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento, tu entidad federativa, si tú eliges la categoría de mexicano, porque eliges categoría mexicano, categoría extranjera. La diferencia nada más es que si tú eres mexicano, además de tu nombre, tus apellidos, tu sexo, tu correo y tu fecha de nacimiento, te pide tu entidad federativa mexicana y te pide tu CURP, que es una clave única de registro que tenemos la población mexicana.
Si tú eres extranjero, te pide tu pasaporte, tu número de pasaporte. Y ya que tú haces el registro, tú pagas y luego vuelves a hacer como a completar el registro. Ya te pide, si estudiaste en México, ya seas extranjero o mexicano, te pide tu cédula profesional. Si no la tienes, te pide un título profesional. Y si no lo tienes, que por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, este año hubo un chorro de retrasos con los títulos, Sí. tú tienes que entregar un acta que dicte que tú aprobaste tu examen profesional para cuando tú sales de la carrera, pues tú haces un examen profesional para graduarte, tienes que entregar el acta de que lo pasaste, si no, tienes que pedirle a tu universidad que te haga un oficio que diga que lo pasaste, pero pues todavía no lo tienes porque está en proceso, bla, 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 ¿no? Claro. Y si tú eres extranjero, el título tú tienes que llevarlo a un notario público a que lo apostille, a que valide que son firmas originales y todo esto, y tú tienes que entregar el título apostillado, si no, no cuenta. Y cuando tú te presentas, tú también tienes que entregar tu INE, que es tu credencial para votar aquí en México, o tu pasaporte, y una fotografía, pues la típica fotografía especial de blanco y negro, de frente y bla, 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 ¿no? Pero si eres extranjero, pues tú entregas tu pasaporte porque pues no tienes cine. Entonces, Claro. básicamente esa es la diferencia entre aplicar eligiendo la categoría extranjera o la categoría mexicana. Pero pues básicamente es el título. Ya ahorita en tiempos COVID, por ejemplo, eh, si tú trabajabas en un lugar COVID, si tienes una constancia laboral del lugar COVID, te daban como unos puntitos extra, entonces también tienes que entregar estas constancias y tu comprobante del servicio social realizado o en proceso de realizar algo así, un acta que compruebe que lo estás haciendo, que ya lo hiciste. Perfecto. Segunda pregunta. ¿En qué consiste el examen de residencia? Con eso me refiero a, bueno, no sé, es un examen, en algunos países tiene una parte que es múltiple respuesta y práctico. A eso hago referencia. Sí, no, es de opción múltiple. Son aproximadamente son como 450 preguntas que se hacen en 8 horas. Eh, Son de opción múltiple, son puros casos clínicos. Y estos casos clínicos están basados en salud pública, en urgencias y en medicina familiar de las 4 especialidades pues básicas, ¿no? Que es gineco, medicina interna, cirugía y pediatría. Esas son en diferentes porcentajes, pero esas son las 4 especialidades en las que se basan los casos clínicos y estos pues hablan de la salud pública, de las urgencias y de la medicina familiar de estos, ¿no? Y pues es de opción, son 4 preguntas, son 4 opciones, la respuesta correcta y 3 distractores. Y aproximadamente como el 10% del examen es en inglés, que es pues más o menos son como 50 preguntas las que vienen en inglés. Perfecto. Genial. No sabía esto de las preguntas en inglés. Sí, sí, pero son pocas, ¿no? Pero a veces Claro. yo había leído que había años en los que variaba, pero casi siempre son el 10%, unas 45 o 50 preguntas las que están en inglés. Y son igual, son los casos clínicos, pero pues en inglés. Perfecto. Eh, ¿Se aplica de igual manera al sector público que al sector privado? Eh, Mira, si te soy honesto, esa respuesta no sé, según yo, a lo que había buscado, porque no tenía como tal la respuesta, creo que es el mismo examen, sin embargo, Ah, sí son las plazas muy diferentes, ¿no? En sí año con año hay diferentes plazas, pero aquí en México el examen es hecho por la Secretaría de Salud, es un examen, pues básicamente del gobierno. Y claro. la mayoría de las plazas van o a Secretaría de Salud o van al IMSS, ¿no? Que son las instituciones pues, más importantes aquí en México. Son muy pocas las que van a Pemex, las que van a ISSSTE y muy pocas todavía las que van a hospitales privados. Entonces, como tal, no sabría decirte si un hospital privado tiene otra manera, que según yo no la tiene, pero sí esas sí son muy pocas. De hecho, el dato que tiene la Secretaría de Salud oficial es que fuera de IMSS y de ISSSTE y de Pemex y de la Secretaría de Salud como tal, eran como 600 plazas fuera a hospitales privados y entre otras cosas. Entonces son muy poquitas. Claro. Perfecto. Eh,
¿Conoces o has escuchado sobre recomendaciones para preparar el examen, academias, qué bibliografía se usa, Eh, así? de bibliografía está basado el examen en las guías mexicanas, las guías de práctica clínica mexicanas. Pues yo no tengo tips, pero sí hay varias academias, hay varios cursos, cada uno tiene sus precios muy diferentes. Algunos son presenciales, algunos son programas como tal que como que te ponen como calendario, perdón, de tal fecha a tal fecha tienes que estudiar esto y después se te va a hacer un examen y Sí, así como irte preparando. Y claro. de literatura hay unos libros que se llaman CPO, son unos manuales que están Sí, básicamente basados en las guías de práctica clínica. Entonces, en realidad lo importante pues son las guías porque es de lo que viene. Y los claro, cursos, pues hay caros, hay diferentes precios. No, la verdad no sabría decirte de uno en específico, pero sí claro. hay varios las opciones pues para prepararte, que sí es Perfecto, importante prepararlo, ¿no? Porque pues sí claro. es muy alta la demanda y en sí son muy pocas las plazas. Genial. Eh, ¿Cuáles son las residencias básicas? Con esto, o sea, no todas así, Ujú. tipo la lista, mirar, porque por ahí son un montón. Sí, por ahí las que más frecuentes se nombran y sobre todo porque, por ejemplo, acá en Argentina siempre doy este ejemplo porque no pasa por lo menos en los países alrededor de acá ni en España, que es acá hay residencias básicas con orientación. Es decir, por ejemplo, gastroenterología, si la haces acá, puedes ejercer normalmente acá como gastroenterólogo o gastroenteróloga, pero cuando quieres salir del país a convalidar, no puedes convalidar porque en teoría, en otros países, deberías tener primero medicina interna o clínica médica y después gastroenterología. A eso apunta mi pregunta. Sí, no, aquí en México es igual, por ejemplo, para aplicar a neurología, se tiene que hacer como 1 o 2 años de medicina interna. Y para aplicar a dermatología es igual, se tiene que hacer cierto tiempo. Hasta hace como 2 años, neumología y psiquiatría era igual, pero ya las separaron, ya las pusieron como ofertas directas. Pero pues las principales son cirugía, son pediatría, ginecobstetricia, uno de los puntajes más altos fue neumología, entonces pues a lo mejor también eso orienta a que son las más buscadas. Pero sí, Claro, es para hacer ciertas especialidades, sobre todo de cirugía pues, de medicina interna, que es lo principal, sí tienes que hacer primero un año de esas. Un año o varios, depende de lo que ya la especialidad te pida. claro, perfecto. Eh, en cuanto a costos para aplicar, ¿hay algún costo como para inscribirse al examen? Sí, pues aproximadamente son 3,000 pesos, son como $150 para Perfecto, aplicar como tal al examen, ¿no? Pero pues en realidad aquí la misma Secretaría de Salud, el mismo examen, te oferta diferentes puntos de aplicación. No son siempre en donde tú estás, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Tecate, que es un pueblito pues, muy pegado a Estados Unidos, está muy alejado. Y si tú eliges como en orden de preferencia los estados que te oferten para aplicar, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara, Ciudad de México, Hermosillo y así, ¿no? Entonces, pues si yo elijo Guadalajara, pues yo me tengo que costear mi vuelo, mi hospedaje, mi todo, ¿no? claro, Pero como tal así de puro examen, sí son aproximadamente $150, ¿no? 3,000 pesos, poquito más a lo mejor. claro. Y en cuanto a sueldos, o sea, no de cada residencia, Ujú. sino un aproximado en general, Eh, ¿cuánto ganaría un residente las en México? becas aquí más o menos rondan como entre los 8,000 y los 10,000, 11,000, 12,000 pesos, ¿no? Pero en realidad se pagan quincenales, o sea, eso es mensual. En realidad la mitad pues se paga cada Claro, quincena, ajá. Y hay unos hospitales en los que la beca tú entras como R1 y ganas, no sé, 10,000 pesos al mes.
Y luego pasas a CR2 y ya ganas 11,000. Y pasas a CR3 y ya ganas 12,000, ¿no? Cada cambio de año te van subiendo 1,000 o 1,200 Ah, pesos claro. más o menos. Pero sí anda entre eso, anda entre 8,000. Hay unos datos que vi de que 18,000, que a lo mejor se me hicieron exagerados porque no he escuchado que alguien los gane como residente. Pero sí más o menos como inicio, como tal, sí anda entre los 7,900, 11,000 pesos. Claro. ¿Y esto cuánto más o menos viene siendo en dólares? Como $400, más o menos. Ah, Pero ok. como inicio, pues como R1, porque como te digo, si hay Claro, hospitales que lo van subiendo. Pero igual, son becas, depende del hospital. claro. Y, o sea, $400 asumiendo que sea la base como de 8,000 pesos. Ajá. 8,000 pesos. Ah, ok, Y ya algunos te genial, van subiendo. claro, genial. Ahora, ¿hay alguna diferencia en cuanto al porcentaje de cupos para extranjeros como para nacionales? Sí, sí, sí hay, como les dije, cuando haces el registro, tú eliges si Claro. eres categoría mexicana o categoría extranjera, y si es el año pasado. Bueno, el año pasado hay que tomar en cuenta que fue un año muy atípico, ¿no? Porque nuestro presidente por dedazo dijo, yo voy a aumentar las plazas, ¿no? Y aumentó escandalosamente las plazas, ¿no? De 8,000 que normalmente eran, ya son 18,000, ¿no? Y de estas Wow. plazas, sí, sí, no, aumentó muchísimo y hubo un problema porque al final, pues sí las aumentaron, pero los hospitales dijeron como que, pero pues yo, o sea, yo no tengo la capacidad de aceptar más. Entonces sí hubo Claro. muchos médicos seleccionados que se quedaron sin plaza porque no había hospitales para todos, pues. Y de esas 18,000, 17,900 fueron mexicanas y 263 fueron extranjeras. Entonces sí, es muy diferente, pero Ah, también, sí. por ejemplo, en el 2019 aplicaron 41,000 sustentantes, de los cuales nada más 1,300 eran extranjeros. Sí, sí es muy diferente el cupo, pero también sí es muy diferente la aplicación. Claro, o sea, como que aplican pocos y bueno, Ajá, y también seleccionan ahí se ve pocos. que son pocos los que, claro, Sí. genial. Y sabe, aproximadamente en qué fecha es el examen, Eh, o suele ser normalmente. Suele ser más o menos, mira, aquí creo que tengo el dato de la aplicación. Sí. Mm, y lo perdí. Pero no sé si alguien nos puede ayudar, la verdad. No sé si ya fue o apenas va a ser. Mm, Instructivo, registro. Mira, las fechas de aplicación serán el 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre del 2021. Ah, perfecto. Sí, esas son las fechas de aplicación del examen. Y como te digo, pues ahí ya cuando tú eliges todo, ya ellos te dicen como, mira, te seleccionamos para que apliques en Guadalajara o te seleccionamos para que apliques en Hermosillo o así. Y ya pues cada quien va a ese lugar a aplicar el examen. Perfecto. Bueno, de mi parte, esas fueron las preguntas y me encantó, fue muy concreta la información, o sea, muchas gracias. Si quieres agregar algo más, y si no, bueno, damos paso a revisar las preguntas que hayan ido haciendo o si quieren hacer ahora, tienen un iconito de preguntas, así me saltan más directamente y puedo leerlas y ponerlas en pantalla. Sí, no, no, Eh, pues si quieres proseguimos a si tienen preguntas. Perfecto. Bueno, a ver, voy a ir un poquito para atrás a ver si, para ver si hay alguna pregunta. Mira, vi que alguien puso que Sí, el pago y el registro ya fue. el Sí, sí, registro de ya se pagos hizo. las prestaciones, Ya se hizo claro. el pago y el registro, pero pues el examen sí no tenía la fecha clara. Porque también cuando no entregas tus documentos a tiempo, se te hace como un, se llama expediente incompleto
y te dan claro. Y no específicamente, puedes, ajá, y te dan específicamente tal día y tal hora para que lo completes, si no tu examen queda cancelado. Pero, ajá, claro. es, son esas las fechas en diferentes puntos. Creo que por acá venían los puntos. Me Son parece que no los hay más estados preguntas. ofertados. No hay preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Eh, Damos unos 2 minutitos si gustan escribir. Igual yo creo que, o sea, en general hablamos de toda la información, desde qué se necesita, cómo es el examen. Fue muy concreta la información. Voy a tratar de, si todo sale bien con Instagram y todo, se queda guardado el envío y se publica en el feed. Así que, bueno, fue la verdad bastante concreto. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor. Si gusta, damos un minutito por si alguien tiene alguna duda y si no, nada, cerramos el, el live. Muy bien. Además, síganos en nuestra página. Porque no soy yo nada A más, ¿no? Eso ver, me gustaría aclarar. Somos varios los que tenemos la página de Estudiante Escéptico. Todos somos estudiantes de octavo semestre. Y pues síganos para que estén atentos a sí, nosotros. por supuesto. Acá tengo una duda. ¿De pronto sabe cuánto tiempo tarda el tema de la convalidación para estudiantes del extranjero? No, la verdad no tenía el dato de lo que tarde el apostillado del título, la verdad. No sabría decirte y menos ahorita con tantos problemas por pandemia. No, Sí, claro. ¿Una persona de Argentina puede hacer residencia en México? sí, sí, nada más es pues lo que les mencioné es el hecho de apostillar el título, entregar en tiempo y forma todos tus documentos y pues aplicar el examen. Perfecto. ¿Se necesita un promedio en específico para la residencia? Mm, la verdad es que a mí hay maestros que siempre nos decían como que sí, si no sacan por arriba de tal, pues en realidad es algo que se toma en cuenta porque al final cuando tú quedas seleccionado, varios aplican al mismo hospital, ¿no? Entonces ya el hospital a veces te hace un examen aparte, antes o después de hacer el examen. A veces hay hospitales en los que tú aplicas, no sé, unos 2 meses antes de hacer el examen y ya ellos te avisan, ok, básicamente estás seleccionado a expensas de que el examen nacional de residencias también te seleccione como que lo acreditaste, ¿no? Como que lo Claro, pasaste. Pero sí, no hay uno como tal que te digan abajo de este ya no puedes o arriba de este ya quedaste, claro, pero sí es importante, sí se toma en cuenta, pues, a la hora de que claro, ya los hospitales tienen la baraja de todos los que quedaron, pues para ser seleccionado. claro. Claro, además tienen que tener en cuenta, y bueno, pasa acá en Argentina y lo que hemos venido charlando a lo largo de todos estos días en el general de los demás países que estuvieron, se tiene en cuenta el promedio de la carrera y el promedio del examen. Ujú, Entonces, por ahí, si tienes un examen, por ejemplo, de 70, tu compañero tuvo uno de 70, entonces se define por el promedio de que hayas tenido en la carrera. O lo contrario, si por ejemplo tu compañero tiene un promedio súper alto en la carrera y tú tienes un promedio no tan alto, se va a definir por el examen de la residencia. O sea, es algo sumatorio que si bien, o sea, apunten a que les vaya muy bien en el examen de residencia, sí, pero tiene una importancia el examen de el promedio de la ajá. carrera. Sí, tal cual, Claro. es así. Sí, es importante. Aquí en México, bueno, no sé cómo están otros países, pero aquí en México cuando tú acabas tu carrera y haces tu internado y tu servicio, eso es totalmente dependiente de tu promedio. O sea, si tú tienes un buen promedio, tú eliges dónde lo haces. Si no tienes un buen promedio, te vas a lo Claro, que te sobre, ¿no? Entonces, pues desde ahí sí es importante cuidar el promedio. Y ahí, pues en los casos de desempate, básicamente, claro. o de los hospitales ya seleccionados. Genial.
Y por acá hay una duda. ¿Las entrevistas para los hospitales privados son pagas? ¿Cómo que pagas? Yo creo que por ahí, porque es como, lo dice porque, por ejemplo, acá, cuando vas a rendir el examen, o sea, cuando te quieres inscribir para concursar en uno de en los hospitales privados, Ujú. pagas como un abono en cada hospital que tú te quieras inscribir y pues bueno, algunos concursas con el mismo examen de como de la nación y después te hacen en los hospitales una entrevista. Yo creo que hace referencia a eso. Sí, creo que aquí no se cobra como tal por la entrevista. Claro, Ajá. Pero sí, pero sí es ahorita no sé cómo vaya a ser, pero el año pasado, para tú elegir el hospital es por rondas. Tú la primera ronda aplicas a un hospital y si no te selecciona, te tienes que ir a una segunda ronda con los hospitales que no tengan plazas y así tú vas como mandado tu solicitud, pero no creo que no hay un costo por tal. Sí hacen sus propios exámenes algunos, ya sea claro. de diagnóstico o ya sea para como tal elegir quién se queda, pero sí, los Claro, exámenes sí los hay y las entrevistas también son súper importantes también. genial. Y bueno, esta pregunta más que, yo creo que es algo un poco más personal. Como mexicano, ¿prefieren hacer la residencia en México o en el extranjero? Eh, yo la verdad me gustaría hacerla aquí en México, porque pues también sí tenemos buenos hospitales, no, pues yo en realidad no tenía como una idea de hacerla en el extranjero. Si hay oportunidad, si hay becas y todo, para hacerla incluso en Estados Unidos. Muchos la recomiendan. Eso es, pues, como tú dijiste, es personal, la opinión de cada quien. A mí en lo personal me gustaría hacerla aquí en México. Y ya si hay algo más, sí me gustaría probar otros países, pero primero en la residencia sí me gustaría hacerla aquí en Claro, México. perfecto. Esta pregunta la había respondido antes el doctor, igual se la vuelvo a hacer para que les quede claro. ¿Qué libros me recomiendan? Aquí Eh, sí, hay unos libros que se denominan, se llaman CTO, manuales CTO, tienen un costo y son un puño de libros de todas las especialidades y es básicamente clínica, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Que es lo que se usa pues aquí en México, pues o sea, están claro, basados en lo que se ve aquí en México, porque pues a veces a lo mejor estamos poquito desactualizados, entonces si tú te pones a leer algo súper actualizado, pues igual y no es la respuesta correcta del examen, ¿no? Porque sí claro, a nosotros los doctores nos hacen mucho énfasis que como tal no es un examen de conocimientos, pues, o sea, sí lo es, sí es importante, pero pues es un examen de división, o sea, para dividir quiénes me convienen y quiénes no me convienen. Entonces, pues lo importante es prepararse con los documentos mexicanos, porque es en lo que se va a basar el examen. claro. Además, como había dicho el doctor, es un examen de las guías de México. O sea, tanto los CTOs y los demás salen de las Las guías. O sea, mexicanas. si quieres una bibliografía así, tipo específica, son las guías de, me imagino, el Ministerio de Salud. Sí, de la Secretaría de Eh, Salud, sí. así que es eso, básicamente. Sí, son, Hay, a ver, dice, sí, hay otra pregunta que dice, ¿qué ciudad recomiendan en México para las personas que vienen de afuera y quieren aplicar a residencias como extranjeros? pues, los mejores hospitales aquí en México están en el centro de la República. Los de más renombre, por así decirlo, ¿no? Están en Ciudad de México o están en estas partes centrales, ¿no? Entonces, pues si se busca pues el renombre o todo esto, pues están ahí los hospitales en realidad. Sí, aquí en México sí están muy centralizados los hospitales más actualizados, más modernos, Claro, hasta más bonitos están centralizados. claro. Y ahora por ahí también si tu pregunta apuntaba al tema de que, porque como pasa en muchos países, muchas veces la mayoría de cupos son para las personas nacionales. Por ahí fijarte los años antes
cómo fue el porcentaje de personas extranjeras que accedieron a los cupos en determinados hospitales. Entonces te fijas, miren, no aceptaron ninguno. Bueno, trata de ir buscando en los lugares en los que haya mayor porcentaje de aceptación de cupos para extranjeros. Entonces ahí también te vas dando una idea. Sí, de hecho, estos datos están en la página de Secretaría de Salud. Si alguien está interesado y gusta revisarlos, ahí está el manual para aplicar y todo. Y ahí en algún punto hay como unas tablitas en donde te dice a cuáles hospitales se aceptó más gente. Está la relación especialidad-hospital para mexicanos y para extranjeros. Y ahí pueden revisar también esos datos. Están los puntajes que se sacaron, que aquí se elige el puntaje más alto y ya luego de tal puntaje a tal puntaje son los que quedaron. Y igual están esas tabletas, están esos datos. Si alguien pues tiene el interés, los puede revisar ahí. Y las convocatorias en realidad son muy completas. Ahí viene todo lo que ocupas, todo lo que tienes que hacer, lo que no debes hacer, quienes no pueden aplicar, quienes sí pueden aplicar. Y todo esto, la verdad, son muy completos y están disponibles en la página Secretaría, en el Gobierno de México, en la Secretaría de Salud. Perfecto, doctor. Bueno, no vi que pusieran más preguntas. Sí, un saludo de Héctor Caicedo, que saluda a estudiante aséptico. Muchas gracias, saludos. Me parece que no tenemos más preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información. Fue súper clara, súper contundente. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación. No, al contrario. Tiempo para venir y explicarnos todo. Voy a tratar, como les dije anteriormente, de dejarles el en vivo, dejarles también el Instagram del doctor, que recuerden, son un grupo de médicos que tienen la página de estudiante aséptico. Las voy a dejar en descripción. Si pasa alguna cosa por la cual no se puede guardar, más que todo técnico de Instagram, la página está en mis historias, ahí está el doctor etiquetado, pueden encontrarlo también para que vayan a seguirlo y vean las publicaciones que tiene. Sí, síganos. Si no, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Y a la orden cuando aquí estamos para lo que se necesite, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Igualmente por acá, lo que necesites, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, que terminen de tener un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este en vivo. Espero que esta información sea de mucha ayuda para ustedes y si tienen dudas, cualquier cosa dejan en los comentarios o se dirigen hacia el Instagram del doctor y ahí pueden responderle. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta Hasta luego.